segundo. Ahora sí. Ahora sí, perfecto, gracias Michelle. La semana pasada comenzamos a estudiar algunas alteraciones ortopédicas, ya como lo recordarán, y hemos visto alteraciones ortopédicas de columna, de extremidades superiores, y hoy día lo que vamos a hablar de alteraciones ortopédicas de extremidades inferiores, y con eso cerramos los contenidos pertenecientes a esta asignatura. ¿Ya? Dejaré de compartir mi imagen para compartir pantalla, donde van a poder comenzar a ver la presentación respectiva. ¿Ya? Las dudas siempre las pueden ir escribiendo en el chat o me las verbalizan in situ y no tengo inconveniente en poder resolverlas. ¿Ya? Entonces la semana pasada comenzamos con alteraciones ortopédicas de extremidades superiores, vimos sindactilia, vimos polidactilia, vimos clinodactilia, vimos algunas genesias, las focomelias también son frecuentes, ¿ya? Y hoy día, lisa y llanamente, nos vamos a dedicar en esta cátedra final a hablar de alteraciones ortopédicas en extremidades inferiores, ¿ya? Y bueno, para comenzar, ¿cierto? Recordarles que muchas de las alteraciones ortopédicas de extremidad inferior están asociadas a trastornos motor infantiles, como por ejemplo parálisis cerebral, mielomeningocele, o muchas también no están relacionadas a trastornos neurológicos, que son más bien de origen mecánico o genético, ¿ya? Entonces, y otras son de carácter idiopático, ya porque no todos los casos es posible poder demostrar la causa precisa de que origina ese tipo de alteración, ¿ya? Entonces, clínicamente la he clasificado hoy día en alteraciones del segmento cadera, alteraciones de rodilla y de pierna y alteraciones ortopédicas de pie. Ya dentro de la alteración ortopédica de cadera, la displasia de cadera es la más frecuente, ¿cierto? La luxación de caderas congénitas también, ¿ya? Y dentro de las alteraciones de rodilla, el genu-varum y el genu-valgum también son frecuentes ya. Y bueno, las alteraciones ortopédicas de pie, que ya son más, encontramos los pivot o picabos, ¿cierto? Pie valgo, pie plano, pie varo, las polidactilias y las sindactilias que también se producen en la extremidad inferior igualmente. Vamos a hablar hoy día de cada una de ellas, ¿cierto? En detalle, donde van a poder conocer y comprender algunas cosas. Entender, ¿cierto?, que la cadera no es un hueso que esté completamente desarrollado al momento de nacer, ¿ya? Y cuando hablamos de cadera, no hablamos de toda la pelvis en general, sino que hablamos de este segmento que está aquí, ¿ya? La articulación coxo-femoral, ¿ya? Que básicamente esto, ¿ya? Donde articula la cabeza femoral con esta cavidad que es su receptáculo, ¿ya? Cuando hay displasias de cadera, lo que muchas veces falta, bueno, consiste en una alteración del techo ya de esta zona que estoy presentando acá arriba, le falta este techito a la cadera y lo que tiene más propenso es a luxarse o subluxarse, ¿ya? Entonces, esta displasia de cadera es todavía una formación disminuida, ¿cierto? Más retrasada o lenta del techo de la cavidad donde articula el fémur, ¿cierto? En su porción de la cadera. Que generalmente puede ser unilateral o bilateral, ¿ya? Y que está compuesta esta articulación por el acetábulo y la cabeza femoral. Ya, la etiología es desconocida, hay factores predisponentes en relación al género femenino, ¿cierto? Ya sabe que las niñas son mucho más propensas a tener displasia de cadera, no tengo una razón exacta del por qué. Ya cuando los niños vienen en el nacimiento de presentación podálica también ya están más asociados también, se asocia mucho más a una displasia de cadera como determinante. Cuando hay antecedentes familiares también de displasia de cadera, ¿cierto? Aumenta en parte la probabilidad de que alguno de los descendientes, ¿cierto?, también pueda tener displasia de cadera. Y los signos clínicos que se conocen como los de Barlow, Otorali y Galeazzi. Vamos a emitir a Nicolás entonces. Ahí sí. Y continúo con la presentación, ¿ya? Y la displasia de caderas, bueno, a los 3 meses todos los niños en Chile deben de hacerse una radiografía de cadera obligatoriamente, ¿ya?
que en el fondo permite determinar la cavidad, qué tan formado está el acetábulo, ¿ya? Y se trazan a veces el médico, ¿cierto? General o el pediatra, traza una línea, ¿cierto? Que permite determinar la altura de la cabeza femoral, ¿cierto? Y si está una un poco más arriba, es más probable que tenga una displasia de cadera. Los signos clínicos son estos, ¿cierto? Que probablemente si alguien tiene algún hermano pequeño y lo acompañó al pediatra o al médico general, probablemente suban en esta las evaluaciones que se le hicieron, ¿ya? Abducción de cadera, ¿cierto? Después esta abducción con rotación interna, abducción con rotación externa, y los signos clínicos de Galeazzi cuando hay se apoyan ambos pies sobre la superficie, estando el paciente en decúbito supino, ¿cierto? Podemos ver que una extremidad impresiona un poquitito más corta, pero es porque hay una cadera que está un poco más arriba como producto de la displasia. ¿Ya? Entonces, pero que sin duda que esto es una evaluación clínica, pero el examen en gran medida está determinado por la radiografía, ya es decir, un examen imagenológico. Dentro de la displasia, ¿cierto? Primero, en algunos casos, y aquí esto es de conveniencia netamente del traumatólogo infantil, algunas displasias de cadera requieren tratamiento quirúrgico, a pesar de haber tenido un tratamiento ortopédico, ¿cierto? Como puede ser el arnés de Pavlik, que es más conocido, o un yeso, ¿cierto? Que también es otra alternativa. Y va a depender, bueno, de la condición clínica de la displasia, va a depender de la decisión del traumatólogo, del ortopedista, ya que ve al paciente, ¿ya? Y en algunos casos, la gran mayoría de los casos con estos tratamientos andan bien y en otros casos requieren a veces alguna cirugía para corregir la displasia. ¿Ya? Y por supuesto esas cirugías no siempre son a la misma edad, algunas veces son en la etapa temprana de la infancia, en otras ya son en la etapa de los 5 o 6 años. ¿Ya? Entonces es importante tratarlas porque muchas veces se pueden producir cuando no se tratan artrosis de cadera, dismetría, escoliosis, porque de cierta manera se tiende a compensar esta alteración que significa que el cuello y la cabeza femoral está un poco más elevada respecto de la otra, ¿ya? Ahora, respecto de la alteración de rodilla, ya, ah, bueno, hay alteraciones típicas como la rodilla en valgo, que consiste en las piernas llevadas, la rodilla particularmente hacia adentro, se comienzan a unir, ¿cierto? Como en la imagen media, ¿ya? Las rodillas prácticamente rozan, ¿ya? Que también es frecuente en niños con parálisis cerebral, básicamente por aumento de la actividad muscular de los músculos aductores, ¿cierto? Que provocan un patrón de marcha, especialmente en los niños con espasticidad, ¿ya? O los niños con diplegia, ya, esta condición es muy común. Y las piernas arqueadas o rodillas en vano también, que clínicamente se puede ver así, ¿ya? Está asociado muchas veces a patologías como osteogénesis imperfecta, ¿ya? Particularmente esta. Y la hiperextensión de rodilla también, o la rodilla se describe como rodilla doblada hacia atrás, también menos frecuente, por lo menos de lo que yo he visto en la clínica, más se da esto asociado a niños con trastornos motores, y esto asociado muchas veces a niños con osteogénesis imperfecta o alguna alteración en la fijación para el calcio en el hueso. Lo mismo a la hora de hablar de extremidades como segmento largo, ¿cierto? Genuvarum, ¿ya? Que en el fondo es lo mismo, esto, ¿cierto? Que está aquí, ¿ya? Es genuvarum o varo es lo mismo, ¿ya? Que es esto, la rodilla hacia afuera o las piernas arqueadas respecto del eje, y lo normal es lo que aparece en esta imagen, ya que sigue en una línea, pasa por el segmento medio o por la línea media de la extremidad inferior, ¿ya? Ah, y las deformidades, en el fondo, por separación de los cóndilos femorales y un acercamiento de los mayores tibiales, ¿ya? En niños real o aparente, ¿cierto? Arqueamiento aparente por combinación de posiciones articulares que permiten la alineación incorrecta, ¿ya? Entonces, esto es común, no tan solo significan alguna alteración neurológica, sino que muchas veces hay un varo que es idiopático y que nos genera mayor dificultad, pero sí a la larga con los años tiene mucha más probabilidad
de poder desarrollar alguna artrosis de rodilla, ¿cierto? Porque biomecánicamente los segmentos no se comportan con normalidad. Y el valgum, que es lo que representaba hace unos minutos, rodilla junta hacia adentro, ya, que también es una alteración ortopédica, ya, o piernas cruzadas en los niños, ¿cierto? Se observa hace los 3 años y se corrige espontáneamente antes de los 7. ¿Ya? Entonces, de cierta manera es considerado a veces un poco normal hasta ciertos años, ya, pero después se tiene que comenzar a corregir. Y para esto, cuando tienden a preservarse, muchas veces se envían al kinesiólogo para ejercicios kinésicos localizados que alineen los segmentos. ¿Ya? Hay más probabilidades aquí de alguna alteración de cadera ante estas posturas mantenidas porque la porción inferior va hacia la línea media y la porción superior, en este caso la cabeza femoral, tiende a ir hacia el lateral, y con esto, representando con esto una mayor probabilidad de una luxación o subluxación de cadera. En relación a alteraciones ortopédicas de pie, hay un gran abanico de posibilidades, ¿cierto? Como el pie plano, en el caso de esta primera imagen, ¿cierto? Con ausencia de arcos plantares, ¿ya? Un pie valgo, que significa el pie rotado hacia afuera, ¿cierto? El pie que está en C, que es un pie en equino, ¿ya? Se llama en equino ya por la posición típica de caballos, ¿cierto? Que apoyan solamente la parte anterior del pie y los dedos, ¿ya? Después está el pie sambo, que significa esto, ¿ya? Esta posición, ¿ya? Con rotación interna del pie, ¿cierto? Perdón, con rotación externa del pie, perdón, sí, externa, y que muchas veces se correlaciona con aumento del arco plantar interno. ¿Ya? Y el un pie cabo, ¿cierto? Donde aumenta la curvatura de los arcos plantares, ¿ya? Y el pie talo, que ya es menos frecuente, donde hay una carga de peso que es mayoritariamente a nivel de la porción del pie posterior o del retropié, ¿ya? Entonces, todas estas son alteraciones ortopédicas que se pueden dar, ¿ya? Muchas veces asociadas a trastorno neurológico o no asociados a trastorno neurológico, muchas veces hay displasia de cadera y está esto, muchas veces hay parálisis cerebral y se da el pie bot, ya que es más común, ¿ya? O pie sambo también, que se conoce como pie sambo, pie bot, ¿ya? ¿De acuerdo? Cuando sobre todo tiene equino. ¿Ya? Y los huesos del pie se ordenan en 3 segmentos, ¿cierto? Proximales, bueno, esto es anatomía, o retropié, el segmento medio, medio pie, y la porción distal antepié, ¿ya? Entonces, retropié, talón, medio pie, zona de metatarso, ¿cierto? Y antepié, en la posición de los dedos, ¿cierto? Finales. El pivot, ya que esto, ya, bueno, voy a mostrar esto, ya. Bueno, cuando ven un niño con pivot hay que ver si el pivot reduce o no reduce, ya. Si reduce, ya es un pivot que es más amigable, que probablemente se puede corregir con algún aparato ortésico como un OTP. Si no reduce, ya es más probable que tenga una cirugía, ¿cierto? Pueden haber un pivot que es unilateral, es decir, que se presenta solamente en una extremidad, o un pivot que sea bilateral, es decir, que se presenta en ambas extremidades. Parte del tratamiento, ¿cierto? En aquellos pies particularmente que no reducen, está el método de Ponseti, que consiste en un periodo de yeso seriado, como lo que está reflejado acá, donde progresivamente se van cambiando los yesos para ir alineando y rotando el pie, ¿ya? Muchas veces esta técnica se utiliza antes de una cirugía, ¿cierto? Y decirlo, no requiere cirugía, o muchas veces se hace una cirugía que consiste en una tenotomía, ¿cierto? Alargamiento, se vuelve a reposicionar y después cursa el niño con un periodo de yesos para mantener alineados los segmentos, ¿ya? Entonces, esas son el tratamiento. Bueno, no traje una imagen, pero hay una órtesis que se llama OTP, que significa órtesis, las pueden encontrar por internet también, si la googlean, OTP, órtesis, tobillo, pie, ya que se utiliza también para alinear el pie, tanto a la hora de que el niño duerma en la noche, o inclusive hay UTPs que se utilizan para que el niño pueda caminar, y que se utilizan dentro de los zapatitos, y eso ayudan bastante a alinear los segmentos. Y también cuando hay inestabilidad articular a nivel de tobillo. El pivot, ¿cierto? O pivot, ¿ya?
puede ser reducir, que no reduce, que reduce, que es bilateral o es unilateral, tal como les contaba. Hay algunos casos que son más severos, ¿cierto? Como la imagen que está acá, donde probablemente la cirugía pudiese ser la única alternativa, ¿ya? Se asocia también a malformaciones de tipo del tejido conectivo, ¿ya? Osteogénesis imperfecta, ¿qué más? Una patología, acondroplasia también es frecuente, ya dentro de todas estas patologías les pido que la tengan una mirada a ustedes, que la busquen, ya para que ya vayan enriqueciendo un poco el vocabulario clínico. El pie cabo, que en el fondo es un pie que tiene un aumento del arco plantar, ya, y que muchas veces se produce por un acortamiento, ¿cierto? De la ponerosis plantar, ya, y con ejercicio muchas veces se logra estirar un poco más y disminuir la curvatura, ya. Un aumento normal entonces de la bóveda, de los arcos plantares, ¿cierto? Del medio pie, y entre los 8 y 12 años, aunque en ocasiones está presente al momento de nacer también, ¿ya? Entonces, todas estas alteraciones se le tienen que poner en especial cuidado porque una alteración ortopédica del tobillo o del pie, si no se trata, puede repercutir en la rodilla, después puede repercutir en la articulación de la cadera, puede repercutir en la columna, ¿ya? Y algo que me faltó también, que tiene que ver con las dismetrías de cadera, o sea, perdón, las dismetrías de extremidades inferiores, ¿ya? Una extremidad más larga, una más corta, que también es parte de lo que puede pasar. Y el perivalgo que está representada por una rotación externa de tobillo, ¿ya? Es decir, la cara interna de los tobillos tienden a unirse y la externa a ir hacia afuera, ¿ya? Y que cambian el eje, ¿cierto?, de forma longitudinal de la extremidad inferior, como en lo que está reflejado en esta imagen, ¿cierto? Al pedirle que el niño se ponga de pie, aparecen los pies rotados hacia afuera. Esto es un valgo clínico. Ya entonces, si usted en algún momento quiere evaluar los pies de un niño o cómo camina, ¿cierto? Como parte del desarrollo psicomotor, tenga la precaución de sacarle los zapatitos, de que saque los calcetines y obsérvelo caminar, por supuesto, idealmente por una superficie que no sea helada, una alfombra, una colchoneta o algo, una colchoneta blanda, y observe cómo se comportan los pies al momento de caminar, ¿ya? Entonces, todas estas opciones son importantes para hacer una buena evaluación, ¿ya? Um, y lo que estoy mostrando es el pie valgo. El el pie varo lo mismo, una relación interna del tobillo, ¿cierto? ¿Ya? Y que si cursa con equino, además corresponde a un pie ya equinovaro, ¿ya? Y las polidactilias, ya que habíamos visto la semana pasada, que se dan en manos, también se pueden presentar en dedos. Por supuesto, aquí en dedos tienen ya mucho menos impacto desde el punto de vista funcional, porque simplemente el traumatólogo, el ortopedista o el cirujano determinan qué dedo es el que hay que amputar, generalmente un dedo de la parte más lateral, como este que está acá, con una flechita, ¿cierto? Que sé que tienen que extirpar, ¿ya? A veces se producen, como aparece en esta imagen, ya 2, 4, 6, una polidactilia, ¿cierto? Pero además una sindactilia porque no hay separación de los dedos, ¿ya? Entonces clínicamente también puede aparecer esto, ¿ya? Y que en realidad también es bastante similar a lo que aparece en manos, porque además pueden significar, por ejemplo, dos corridas de huesecillo en la falange que está duplicada, ¿ya? Entonces, eso ya probablemente requiere de un trabajo quirúrgico mucho más complejo, ¿ya? Como aparece acá, por ejemplo, un dedo aumentado aquí, ¿cierto? En el pie izquierdo, un dedo de más al borde del quinto ortejo. En las manos, les recuerdo, en las manos los dedos tienen nombre específico, ¿cierto? ¿Ya? Y se llaman dedos, en los pies se llaman ortejos, ¿ok? Entonces, no le llamen dedo a los dedos de los pies, llámenle ortejos, que es más correcto desde lo clínico, ¿ya? Y también después de que se realice la cirugía,
se requiere un trabajo para tratar la cicatriz, un trabajo para apoyar el desarrollo psicomotor en el caso de que esté hospitalizado en el tiempo, ya, algunos trabajos de sensibilización, algunos trabajos para favorecer los hitos de desarrollo psicomotor que pudiesen haber quedado atrasados producto de este tipo de alteración. ¿Ya? Muchas veces cuando un niño o un papá tiene sindactilia en los pies, el niño puede presentar sindactilia en las manos también. ¿Ya? Entonces, siempre que usted vea a un niño con sindactilia, pregunte si hay antecedentes familiares, si alguien ha reportado alguna sindactilia dentro de la familia, porque es muy probable que eso ya sí sea. Sindactilia, ¿cierto? Como en este piececito que falta un dedo final, perdón, un ortejo final, ¿ya? Y la agenesia, ¿cierto? También pueden ocurrir a nivel de dedos, ¿ya? Perdón, de ortejo y de pie en extremidad inferior. ¿Ya? Entonces puede que no se forme el pie completo, puede que no se forme algún ortejo completo, o puede que no se forme ligeramente una. Un cuadro clínico particularmente que quiero destacar tiene que ver con la artrogriposis, que quiero que ustedes la estudien porque son en general niños y niñas que tienen alteración ortopédica importante, cadera, rodilla, pie, deformidad importante en extremidades superiores, flexión de muñecas, dificultades para poder realizar puño, articulaciones pegadas, son literalmente articulaciones pegadas, tanto en rodillas, caderas, codos, ¿no? Entonces, a la hora de hablar de alteración ortopédica infantil, sin duda que la artrogliposis es aquella que genera probablemente más repercusión en términos de impacto funcional, ¿ya? Porque generalmente compromete las cuatro extremidades. Tengo aquí unas preguntas en el chat. La última diapositiva que decía atrogriposis y creo que era artrogriposis. Porque Entonces usted hay lo un vi. error, correcto. Sí, lo voy a escribir acá. Artrogriposis. Ahí está correcto, ya entonces probablemente fue un error que no percaté que me faltaba una R. ¿Ya? Sí, eso Entonces, era nomás. eso es lo correcto, hablar de artrogliposis. Voy a ver, de compartir, perfecto. Ok, activo mi cámara, ahí sí. Ya. Sí, bueno, gracias Nicolás, era artrogliposis, ya me falta una R. Y es una patología de origen genético, ¿cierto? Que tiene un sinfín de alteraciones ortopédicas, ¿ya? Entonces, dentro de todo lo que significan alteraciones ortopédicas infantiles, la artrogliposis es una que probablemente llama bastante más la atención por las repercusiones clínicas de quienes, o funcionales de quienes las presentan. Doy el espacio a preguntas, dudas que puedan tener. La cátedra del día corresponde a la última cátedra de la asignatura, el día 7 de la próxima semana corresponde a la última evaluación de esta asignatura, ¿ya? Así que ya dentro de lo que queda, mañana probablemente más tardar voy a subir toda la información, le pedí información al profesor Roberto también, para que me pueda compartir respecto de la cátedra de encamamiento, ¿ya? Para que puedan tener para estudiar también, ¿ya? Sí, profe. Yo le iba a hacer una consulta antes de la displasia de cadera. ¿Vieron alguna otra, digamos, patología? No vimos displasia de cadera, alteraciones ortopédicas de rodillas, extremidades inferiores y pies, ¿ya? Pero Ya, básicamente displasia de cadera, ahí comenzamos. Tú ya. ingresaste cuando ya llevábamos como 5 minutos de presentación, no más que eso. Ya. Pero vimos displasia de cadera, comenzamos con eso, sí. Ya, bacán. Pensé que me había perdido algo. No, te perdiste 5 minutos solamente de clase. Ya. Pero como quedó grabada, después la vas a poder ver en el video nuevamente. Claro. ¿Ya? Preguntas, por favor, adelante. Es la última clase, así que espero que, bueno, sientan la confianza de poder plantear las preguntas que ustedes quieran. Yo quería preguntar,
de nuevo por quizás el origen de la displasia de cadera es genético o puede ser una Sí, malformación por posturas también. ¿Por qué? sí, bueno, hay un origen genético cuando hay antecedentes familiares que hay algún papá con displasia, aumenta la probabilidad de que el niño o niña pueda tener displasia, pero además tiene que ver también con factores mecánicos, ¿ya? Ah, ya. En embarazos múltiples probablemente, en embarazos de madres que son, o sea, las niñas que son madres por primera vez también, ¿ya? Hay un riesgo mayor de tener displasia, ¿ya? Aquellos niños que nacen de presentación podálica, ¿cierto? Que nacen primero con los pies y después sobre la cabecita, también tienen un riesgo mayor de tener displasia. Desconozco la relación, cuál puede ser, pero sí sé que está documentado que hay una relación entre la displasia y la presentación podálica al momento de nacer. Ujú. Ah, profe, y después, post, digamos, nacimiento, igual puede Ujú. producirse la displasia, ¿cierto? Así como, por ejemplo, si creo que si hacen caminar al bebé antes de tiempo, también le puede producir displasia de cadera, ¿o no? O sea, en general, esas son prácticas que no se recomiendan, ¿ya? Claro, Dentro del desarrollo psicomotor, lo importante es poder ir respetando los tiempos, los espacios, ¿ya? Para ir, en el fondo, que el niño vaya logrando el desarrollo psicomotor de acuerdo a la edad cronológica, ¿ya? claro, Pero, o sea, recuerda que al momento de nacer el niño no está completamente formado, la cadera, el niño nace, pero la cadera aún muchas veces se sigue formando, entonces por eso, en el sentido, hay que tener precaución respecto de no estimular o sobreestimular la postura de bípedo o marcha cuando todavía el niño muscularmente ni neurológicamente está preparado. ¿Ya? sí, Entonces, por eso se les toma una radiografía de cadera, si no me equivoco, al mes y después a los 3 meses. ¿Ya? Y de esa manera se puede determinar el nivel de desarrollo de la cadera y se requiere algún tratamiento ortopédico que pueda remediar una condición. ¿Ya? claro. Y alguien también tocó en el chat el tema de los andadores. ¿Ya? En general los andadores no se recomiendan mucho. No sé por qué en Chile sí todavía se venden, pero hay países donde ya están obsoletos hace bastantes años, ¿ya? Porque provocan alteraciones en la marcha, entonces, claro, el niño puede caminar en vez de al año o a los 14 meses, va a poder caminar probablemente a los 10 o 11 meses, pero con muchas alteraciones en la marcha, y que eso en el fondo lisa y llanamente significa después poder, lo que va a requerir algún tratamiento para corregir algunos patrones alterados de marcha, ¿ya? Y lo otro, que si apuramos demasiado al niño para que camine, se está perdiendo la etapa más importante para el gateo. Y el gateo tiene una importancia evolutiva crucial que tiene que ver además con la coordinación, la fuerza de la musculatura de la cintura escapular, ya, con la estabilización, con el desarrollo de la motricidad fina después para escribir, por ejemplo, ya. Entonces, todas estas relaciones están hechas ya, y en el desarrollo psicomotor se reconocen como periodos críticos, ¿ya? Entonces el gateo es importante como periodo crítico antes de la marcha. Idealmente, ¿cierto? Yo sé que, o sea, lo ideal es que todos los niños primero gateen y después pasen a la marcha, no siempre se da, pero tratar de que los niños por lo menos gateen en la etapa que corresponde, 9 meses, ¿ya? Claro. Igual hay Ujú. niños que, o sea, yo creo que igual es común ver que los apuran para que caminen, por lo menos acá en Chile. No sé, desconozco quizás como el porcentaje de madres que lo hacen, pero creo que el desconocimiento es bastante, porque he visto casos de displasia de cadera Sí, por... sí, o sea, en general en Chile se apura mucho el desarrollo de los niños en toda la área, no tan solo en lo motor, ya. Cada vez se apura más que el niño lea, ojalá en kinder, en primero ya que sepa leer, en kinder que escriba su nombre, ya. Y eso es algo que tiene, que no sé con qué objetivo se hace, pero por lo menos, o sea, me pongo un poco de ejemplo. O sea, dentro de lo que yo recuerdo, cuando yo estaba en kinder iba a jugar, jamás yo iba a aprenderme la letra, a escribir mi nombre, iba a jugar, ya. Entonces Ujú. los planes educativos han cambiado tanto que lo que hacen finalmente es someter a niños a etapas tempranas, ya, a exigencias que muchas veces para lo cual no están preparados neurológicamente. Entonces, Y el estrés también, y que ujú, les genera... y algo que aún se discute ya cada vez más en el área de la educación, de la neurociencia, de la academia, ¿cierto? De la pediatría también, ya, porque
hasta qué punto vamos a someter a los niños a una condición de estrés para que pueda aprender a leer más rápido, ¿ya? Y la verdad es que no tiene mucho sentido, se Igual que pierden lo- etapas importantes. Igual que Ujú. los niños pequeños los obligan a estar sentados manteniendo la Ujú. atención cuando un niño pequeño es súper complejo que haga eso. Y más, sobre todo más de 25 minutos porque los tienen así como Ujú. mucho tiempo sentados. Igual es como un Sí, poco es contraproducente. así, o sea, es por eso te digo, por lo menos o sea, dentro de los vagos recuerdos que yo tengo de cuando yo era niño, 5 o 6 años, o sea, lo que yo recuerdo es que iba a jugar a la escuela ya, y iba, por ejemplo, a la escuela, no sé, la mañana, como de 9 a 2:30, era un periodo súper corto, y que uno básicamente iba a jugar a la ronda, a pintar, a dibujar, Sí, pero no iba jamás a sentarse la mañana entera con una mochila, con un cuaderno a escribir, porque o sea, tuve la fortuna de no tener una infancia así. yo también Pero alcancé a jugar. No sé, mis bien, compañeros. son un poco los cambios que se van produciendo con el tiempo y que no siempre son favorables. Sí, es verdad. Doy el espacio para las preguntas, dudas que puedan tener. ¿Ya? La cátedra va a quedar grabada. Agradezco a quien me colaboró hoy día grabando la cátedra, fue Michelle. ¿Ya? Y nada, pues si no hay preguntas, dudas, podemos cerrar la cátedra hasta acá. Esta es la última cátedra de la asignatura de este semestre. Ya la evaluación es la próxima semana, el día 7. Y bueno, le voy a escribir a su delegada. Aquí tengo el teléfono. 7, déjenme ver qué día cae. 7 cae el día junio, julio, día miércoles. Entonces, el próximo miércoles a esta hora va a ser la evaluación de 6 a 8. ¿De acuerdo? De acuerdo. Eso, si no hay preguntas, podemos cerrar la cátedra hasta aquí. Un abrazo cordial para todos, un agrado poder hacer estas dos asignaturas para todos ustedes y compartir un poco de lo que he aprendido en estos años de ejercicio de la profesión y lo que he leído. ¿Ya? Eso, pues nos vemos. Muchas Ya, gracias, profe, que esté profe. muy bien. Que estén muy bien, Chao. cuídense, un abrazo. Gracias, profe. Gracias para ustedes. Que bien. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, Un chao. abrazo grande, chao.